Recopilación de todos los videos del establecimiento del sistema administrativo. Pueden saltar del capítulo en la barra de tiempo. Segunda parte en busca de un nuevo orden. La primera fase del Estado colonial, 1542-1570, Eugenia Bridiquina Silvia Arce. El establecimiento del sistema administrativo. La audiencia de Charcas. La creación del Virreinato del Perú, 1542, permitió a la corona desarrollar un poder político sobre su enorme territorio, pues la jurisdicción del virreinato incluía los territorios actuales de Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Los virreyes eran delegados del poder central en América, representantes y alter ego del rey, el rey vivo en carnes. Su potestad era superior a la de cualquier cargo análogo en Europa. Las atribuciones de los virreyes abarcaban todos los aspectos de la vida pública, legislativo, gubernativo, fiscal, económico, judicial, militar e incluso eclesiástico, siendo ellos los vicepatronos de las iglesias del virreinato. Cuando la Gasca regresó a España, el rey y el Consejo de Indias recibieron su asesoramiento para la creación de una audiencia en la Villa de La Plata. Para fijar sus límites, se pidió a los oidores de la Audiencia de Lima que expresaran sus opiniones sobre cuál debía ser la jurisdicción de esta nueva audiencia, pero los pareceres fueron tan diversos que finalmente se decidió hacerlo en La Plata con distrito y jurisdicción de 100 leguas alrededor de todas partes. Arce Quiroga, 1969. La creación de la audiencia de Charcas se proyectó en 1551, pero fue en 1559 que se emitió la cédula real que confirmó su establecimiento. Sin embargo, el tribunal no comenzó a actuar hasta 1561. El nacimiento de este tribunal no estuvo exento de polémica, ya que se argumentaba que su creación era innecesaria o peligrosa ante la existencia previa de la Audiencia del Perú. Las polémicas no cesaron incluso luego del establecimiento de la audiencia. Los flamantes oidores llegaron a La Plata convencidos de la inviabilidad del proyecto, y propusieron el traslado del tribunal a Arequipa. También sugirieron dividir el Perú en dos gobernaciones o audiencias de los llanos y de la sierra. Posteriormente, el oidor de la Audiencia de La Plata, Juan Matienzo, autor del Gobierno del Perú, 1567-1967, planteó un modelo alternativo a la tesis centralista limeña, proponiendo a Cusco como sede del virreinato con dos audiencias, una en Lima y otra en La Plata. Incluso propuso trasladar el Tribunal de Justicia a Potosí o formar una audiencia que abarcaría los territorios de La Plata, Cusco y Arequipa. Una vez establecida la audiencia de Charcas o de La Plata, se definieron sus límites geográficos. Entró en su jurisdicción, al sur, Tucumán, Juríes y Diaguitas; al norte, Mojos y la provincia de los Chunchos; al este, las gobernaciones que estaban en manos de Andrés Manso y de Ñuflo de Chávez. Se incluyó también la región de Cusco. Más adelante le fueron quitadas Tucumán, Diaguitas, Juríes y la ciudad del Cusco y su región. Esta nueva jurisdicción convertía a la audiencia de Charcas en el punto central de contacto entre la zona alta y las tierras bajas orientadas hacia el Río de la Plata y la zona amazónica que recién estaba siendo explorada. Mesa y Gisbert, 1997. Dentro de los virreinatos americanos hubo distintos tipos de audiencias. La de Charcas o de La Plata, en calidad de la audiencia subordinada, fue investida con las funciones de un tribunal de justicia. Con el tiempo, adquirió de facto autoridad en materia política, administrativa y fiscal. Sus atribuciones oscilaban entre hacerse cargo de las funciones de gobierno en ausencia del poder ejecutivo hasta la potestad de acatar o no una ley real. Asimismo, la audiencia asesoraba en cualquier asunto de importancia a los funcionarios ejecutivos regionales, ya sean virreyes o gobernadores.
constituía una especie de consejo consultivo o real acuerdo que trataba materias graves y urgentes que tenían fuerza de ley a menos que el Consejo de Indias expresara una opinión contraria. De esta manera se ponía de manifiesto una de las principales tendencias del poder colonial, a saber, las formas colectivas del gobierno entre las cuales se destacaba el sistema de consejos. Este formaba parte de la estructura de gobierno de la monarquía hispánica que, durante la Edad Moderna, XV y XVIII, se caracterizó como polisinodial, es decir, basado en el sistema de consejos y juntas. En el siglo XV, una audiencia estaba conformada por un presidente y 5 oidores. Bajo su administración quedaban incluidos los cabildos con sus alcaldes y regidores, el protector de naturales, los procuradores y los alguaciles mayores. Las audiencias tenían que cumplir lo dispuesto por los virreyes en materia de gobierno, guerra y hacienda, pero el enorme poder con que contaban los virreyes fue limitado por las facultades que poseían las audiencias. Estas, en cuantos órganos corporativos, contaban con el derecho de apelación ante el rey en casos en que la competencia ejecutiva representada por el virrey excediese sus límites. Las relaciones entre los dos centros del poder, Lima y La Plata, fueron tensas desde un principio, ya que el establecimiento de un nuevo tribunal no fue visto con buenos ojos por las autoridades virreinales. Por su lado, inmediatamente después de la creación de la audiencia, los oidores de Charcas exigieron tener libertad de decisiones bajo el argumento de la lejanía de Lima. De esta manera, en la práctica, podían obtener un amplio margen de acción. En los años de 1560 a 1580, hubo tensiones que llegaron a conflictos entre el virreinato y la audiencia en torno a este tema. Por ejemplo, en 1566, la audiencia pidió que le permitieran nombrar a los corregidores, lo que fue objetado por el virrey Lope García de Castro, 1564 a 1569, que denunció la práctica de las audiencias de proporcionar cargos administrativos a los parientes de los oidores y la costumbre de establecer tasas y retasas, puesto que era la prerrogativa del virrey. Una cédula real de Madrid, de 15 de febrero de 1567, confería poder administrativo al virrey y prohibía las audiencias de Charcas y Quito inmiscuirse en los asuntos administrativos, aunque en la práctica la audiencia pudo resolver asuntos urgentes de gobierno. La creación de la audiencia de Charcas en la ciudad de La Plata de Nueva Toledo, provincia de los Charcas, en el Perú, resida otra nuestra audiencia y Chancillería Real, con un presidente, 5 oidores, que también sean alcaldes del crimen, un fiscal, un alguacil mayor, un teniente de gran canciller, y los demás ministros y oficiales necesarios, la cual tenga por distrito la provincia de los Charcas. Fuente, recopilación de leyes de los reinos de las Indias, 1943. Figura 33. Cédula real siglo XV chica y. Cédulas reales eran disposiciones legales destinadas a las reales audiencias y cuya aplicación podía generalizarse con frecuencia a un virreinato y aun a todas las posesiones españolas en el ultramar. Las cédulas que se guardan en la sección de reales cédulas del Archivo Nacional de Bolivia, Sucre, correspondientes al siglo XV chica y, alcanzan a un total de 289 documentos entre cédulas y provisiones, Enciso Conteras, 2005, 83, 90. Fuente, Archivo Nacional de Bolivia. El establecimiento del sistema administrativo de la Cancillería y Audiencia Real que reside en esta ciudad, del Cabildo Secular y Ayuntamiento, de su gobierno y jurisdicción. La Audiencia y Cancillería Real que reside en esta ciudad, tiene en su jurisdicción las provincias más importantes de estos reinos, que es esta de los Charcas, falta esta palabra, y las demás que en su lugar se dirán, desde el Collao hasta el Brasil, que es distancia de más de 700 leguas, en que hay 4 extendidísimas gobernaciones, de Santa Cruz,
Tucumán, Buenos Aires y Paraguay, con autoridad de encomendar perpetuamente indios, y título de señoría que así llaman y salario de oidores. Otras 2 gobernaciones hay sin facultad de encomendar que son Chucuito y Chocaya, muy autorizadas y de gran mano para aprovechamientos. Fórmanse esta audiencia, de un presidente, 5 oidores, un fiscal, 2 relatores y alguaciles y ministros. En esta audiencia se conoce el grado de apelación de todas las causas que vienen de estas dichas provincias, que son mucha calidad, cantidad e importancia y algunas veces son menester 2 salas, para cuyo despacho se tiene acuerdo 2 días en la semana, lunes y jueves. Tienen la jurisdicción ordinaria en las 5 leguas alrededor y uno de estos señores es juez de provincia por su turno de 4 a 4 meses. Fuente, Ramírez del Águila, 1637-1978. El establecimiento del sistema administrativo. La administración eclesiástica. El establecimiento de una audiencia real en La Plata y la creación del obispado de Charcas fueron discutidos en Madrid casi de manera simultánea. Barnadas, 1973. En ambos casos, se recurría al argumento de la enorme extensión del territorio del obispado de Cusco, creado en 1537, que llegaba hasta Charcas y la necesidad de contar con una nueva unidad administrativa eclesiástica. En 1552, se le concedió el estatus legal al obispado de La Plata que, con el tiempo, se convirtió en uno de los más grandes en América Hispana. El obispo y luego el arzobispo constituían la figura central de esta organización. Sin embargo, las sedes charqueñas frecuentemente estuvieron vacantes entre 1552 y 1620. En este periodo La Plata solo contó con un obispo durante 27 años. La Paz tuvo, entre 1605 y 1700, 10 prelados residentes. A lo largo de 56 años, el cargo estuvo vacante por 39 años. El primer obispo de La Plata fue Fray Tomás de San Martín, nombrado en 1553, pero falleció en la última etapa de su viaje hacia Charcas. El segundo, el licenciado Cuesta, proveído en 1558, murió en España antes de pasar a Indias. El siguiente, Fray Domingo de Santo Tomás, que había vivido en contacto con Charcas, dispuso la organización de la nueva estructura eclesiástica pero tampoco pudo llegar a La Plata. El cuarto, el licenciado Fernando de Santillán, nombrado en el 1573, murió en España. El siguiente obispo, Alonso Ramírez Granero de Ábalos, llegó después de 8 años de vacantes en 1578. El sexto, don Francisco Alonso de la Cerda, 1588, gobernó muy viejo y por poco tiempo. Barnadas, 1987. Estas vacantes recurrentes influyeron en las tensiones entre el prelado y la audiencia, pues ésta asumió funciones en materia de provisión de doctrinas, es decir, nombramiento de los sacerdotes, el ejercicio del derecho patronal, o sea, privilegios otorgados por los papas a los monarcas, y por estos a las autoridades civiles en las Indias. En su más importante expresión, la provisión de las parroquias generaba muchas situaciones conflictivas. La visita pastoral y el nombramiento de los curas para las parroquias en las ciudades eran prerrogativa del obispo o del arzobispo, mientras que la distribución de las doctrinas del ámbito rural podían ser obra tanto de los arzobispos y como la audiencia, lo que era motivo de discordias debido a las incompatibilidades de las opiniones de los prelados y de las autoridades civiles sobre el tema de las designaciones de los curas. Este fue el meollo de muchas de las fricciones entre ambos poderes. Se trataba de conquistar la influencia política sobre el clero que otorgaba la facultad de repartir dichas prebendas. Posteriormente, en los siglos XVIII y XVIII, estos conflictos no cesaron. El establecimiento del sistema administrativo.
El poder local. En el siglo XVII, los cabildos o el gobierno de la ciudad fueron conformados por los encomenderos descendientes de los primeros conquistadores o de los que defendieron el poder real frente a los insurrectos. Durante y después de las guerras pizarristas, los encomenderos eran vecinos que tenían la obligación de residir en el poblado español donde se encontraba su encomienda para cumplir con sus responsabilidades de defensa de la tierra, instrucción y amparo de los indios encomendados. Inmediatamente después de la conquista, los vecinos formaron parte de los primeros cabildos y constituyeron una élite cerrada en la sociedad colonial que pronto empezó a sentirse como una nobleza de sangre. Como conquistadores y primeros pobladores, se diferenciaban del resto de los habitantes de las ciudades por el hecho de poseer encomiendas y gozaban de privilegios importantes frente al resto de los moradores. Además, en la época de Felipe II, 1556 a 1598, los primeros pobladores y sus descendientes legítimos, como personas nobles de linaje y solar conocido, habían recibido la concesión general de la hidalguía. La posición privilegiada de los encomenderos en una nueva sociedad se sustentaba en extensas redes en las que sus parientes, amigos, compañeros y paisanos, en muchos casos provenientes de la región española de Extremadura, jugaban un papel importante. Los lazos de parentesco se reforzaban con los vínculos de patronazgo y compadrazgo. Las estrategias matrimoniales fueron dirigidas hacia la conservación de las encomiendas y la ampliación del vínculo entre parientes y paisanos. Los vecinos encomenderos de las ciudades charqueñas se convirtieron en poseedores de un importante capital económico y social, lo que les permitió consolidar su poder por medio del cabildo. Los encomenderos ejercían los cargos de regidores y alcaldes ordinarios. Las redes de relaciones entre parientes, otros encomenderos, amigos, compañeros, empleados, agentes y clientes, establecidas en torno a las encomiendas, permitieron la perpetuación del clientelismo político en instituciones del gobierno local como el cabildo, y regional como los corregimientos. El Cabildo de La Plata era una de las instituciones más importantes en el periodo que antecedió a la creación de la audiencia. En La Plata, al igual que en otras ciudades del Perú, el poder local se reproducía en un círculo cerrado entre las familias de los encomenderos que podían acceder a los cargos de alcaldes a través de las elecciones realizadas el 1 de enero de cada año. Sin embargo, las elecciones seguían siendo el negocio de los grupos vinculados entre sí por redes de parentesco, compadrazgo y amistad. En las ciudades, se formaban bandos constituidos por parientes que defendían parcialidades e intereses de ciertas familias y actuaban tanto con intrigas como con acciones violentas. En muchos casos, el origen de estas tensiones eran las diferencias que marcaban las relaciones entre los habitantes de origen español de las urbes coloniales, divididos en vecinos y soldados. Los primeros tenían derecho de elegir y ser elegidos al cabildo y los segundos no podían acceder al gobierno municipal. Los encomenderos, en cambio, podían ejercer cargos de regidores y alcaldes ordinarios. Ellos tenían aspiraciones señoriales y lograron fortalecer su condición de propietarios rurales a través de la institución del mayorazgo que permitía transmitir sus propiedades a los hijos mayores. El mayorazgo facilitaba la reproducción de los derechos feudales constituidos en señorío, e impedía la enajenación de la propiedad familiar. Algunos vecinos de La Plata como Sebastián Barba de Padilla, Polo de Ondegardo, Zárate, Recalde y Razabal, Paniagua y Loaiza lograron construir mayorazgos en la región o los vincularon con propiedades familiares en la península. Presta, 2000. Potosí, desde el inicio de su existencia como asentamiento español, en 1545, fue una ciudad muy distinta de otras urbes coloniales ya que nació sin acta de fundación y sin el desempeño de una comisión para poblarla y repartir solares. Fue, en un principio, un asiento de minas dependiente de La Plata y carente de un consejo municipal.
Potosí vivía bajo la jurisdicción de La Plata, desde donde, a comienzos de cada año, iban 2 regidores a elegir a los alcaldes. Esto acentuaba aún más la dependencia administrativa de Potosí de su vecina La Plata, debido a que en esta se encontraban autoridades e instituciones como el corregidor, el cabildo y luego la audiencia. Aunque Potosí recibió el título de Villa Imperial en año 1553, no había logrado su independencia municipal y las relaciones entre Potosí y La Plata estuvieron marcadas por una continua competencia y una dependencia mutua. Barnadas, 1973. La voluntad de independencia de Potosí respondía a las pretensiones de un nuevo grupo de mineros que buscaron acceder al poder político usurpado por los encomenderos de La Plata atrincherados en el cabildo de aquella ciudad. La subordinación de una ciudad a otra se quebró solo en 1561. Cuando el virrey conde de Nieva vendió la jurisdicción municipal a los mineros potosinos, se acordó que la villa abonaría primero 25 pesos y otros 54.000 en 5 pagos anuales, cada uno de 10,800 pesos. Crespo, 1997. Sin embargo, durante muchos años Potosí siguió debiendo dinero a la corona por su independencia en La Paz. El control sobre los recursos de los indígenas que ejercían los encomenderos constituyó la principal fuente de sus ingresos en las décadas inmediatas a la fundación de la ciudad. Sin embargo, a medida que pasaron los años, se volcaron hacia las actividades mercantiles. Muchos de los miembros del cabildo paceño habían recibido sus encomiendas antes de la batalla de Jaquijahuana, 1548, mientras que otros, como su fundador Alonso de Mendoza, las obtuvo después de la derrota pizarrista que aconteció en el mismo año. El análisis de la composición del cabildo en los primeros años muestra que los nombres de alcaldes y regidores se mantuvieron, alternándose constantemente y formándose, como en otras ciudades coloniales, verdaderas redes sociales y clientelares. Morrone, 2012, menciona que García Gutiérrez de Escobar, quien fue encomendero de Guarina, fue elegido 4 veces como alcalde ordinario y 5 veces como regidor. Las reformas realizadas por el poder virreinal en la década de los años 1550 para limitar el servicio personal de los indios afectaron las relaciones entre el virreinato y el cabildo paceño. Después de la rebelión de Hernández Girón, el virrey promulgó varias provisiones respecto a la figura de los regidores perpetuos y corregidores. Esta tensión entre poderes transcurrió en el marco del debate sobre la perpetuidad de la encomienda. Durante el gobierno del virrey conde de Nieva, el conflicto entre el poder central y la élite paceña se agudizó más, puesto que, en 1561, este intervino en el proceso de designación de regidores y reglamentó la elección de alcaldes. El conflicto se regularizó debido a la distribución de las nuevas encomiendas, aunque los propios vecinos aspiraron a tener la perpetuidad de las encomiendas, reforzando los argumentos expresados en 1553. Los encomenderos insistían en el fortalecimiento de su sector argumentando defender los intereses reales expresado en su apoyo decidido durante la sublevación de Hernández Girón. Muchos de los encomenderos lograron perpetuarse en la escena política local y regional hasta el siglo XV, aunque paulatinamente dejaron de gozar del monopolio económico absoluto después de la llamada Etapa de Oro, 1550 a 1560, de la encomienda. Los encomenderos fueron privados de un acceso descontrolado a la mano de obra indígena. Las leyes que prescribieron la regulación del tributo indígena les obligaron a emplear nuevas prácticas mercantiles. Tuvieron que disputar el espacio económico regional con mercaderes profesionales, mineros, hacendados pues, a medida que avanzaba la época colonial, estos sectores de la sociedad lograron producir riquezas mientras que muchos de los encomenderos se convirtieron en meros rentistas. Presta, 2000. Autores del tomo 2. Evgenia Bridiquina,
docente de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. Jimena Medinaceli González, doctora en Historia, es docente titular de la materia Historia Prehispánica e investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos, UMSA. Silvia Arce, historiadora especializada en investigación sobre sociedades del campo y de la ciudad del actual territorio boliviano, y sus procesos entre los siglos XV y XVIII, especialmente en temas relacionados con manifestaciones materiales de cultura, arte, arte popular, identidad y simbología. Pablo Quisbert, egresado de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, participó en varios proyectos relacionados con la historia colonial.